Es un privilegio. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes y poder compartir la palabra del Señor en esta noche. Vamos a tratar sobre el tema Jesús es tentado. Este tema pues está basado en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 1 al 14. Tiene como propósito que nosotros reconozcamos que para poder vencer toda tentación tenemos necesidad de la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De lo contrario, podemos ser presa fácil del enemigo, de la tentación. Así que ese es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Y debemos considerar entonces, a manera de introducción, cómo Jesús, después que fue bautizado, ¿qué es lo que sucedió? Una de las cosas, hermanos, que debemos considerar es que el momento más vulnerable en, en la vida de las personas es en el momento de nacer. El momento de nacer es crítico, es crucial, porque es cuando está completamente indefenso. Pero esta es solamente una comparación, hermanos, porque cuando nacemos al cristianismo, cuando salimos de las aguas del bautismo, nacemos como una nueva criatura. Y en ese momento, nosotros pasamos una dificultad, pasamos un peligro. En ese momento es crucial, porque de ahí en adelante comienza una, una batalla, una batalla contra las acechanzas del enemigo. Y eso es precisamente lo que sucede a Jesús cuando después que él fue bautizado. Después que él fue bautizado, pasaron algunas cosas muy interesantes. Una de ellas es que dice que después que subió del agua, dice que el cielo se abrió. El cielo se abrió, según Mateo capítulo 3 y versículo 16. El cielo se abrió. Es como cuando se abre una puerta. Cuando se abre una puerta y cuando dice el cielo se abrió, podemos nosotros considerar cómo el cielo se abre para que puedan descender de parte de Dios las bendiciones. El cielo se abre y en ese momento las bendiciones espirituales vienen hacia el Señor Jesús. La asistencia del Padre Celestial está a la disposición de Él, porque dice la Biblia, además de que en el pasaje que estamos considerando, ahí de Lucas, de Mateo 3:16, que cuando el Señor es bautizado, el cielo se abre y, y ve descender del cielo al Espíritu Santo como paloma. Es decir, es una manera de describir eh, el, cómo el Espíritu Santo desciende sobre él. Y otra cosa que sucede en ese momento es la voz del Padre que se deja oír desde el cielo. La voz del Padre que dice, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Entonces,
como podemos ver, cuando el Señor se bautiza, cuando el Señor sale del agua del bautismo, cuando el Señor sale eh, del bautismo, suceden esas cosas. Es que el cielo se abre. El cielo se abre para que descienda sobre él el Espíritu Santo. Y luego la voz del Padre que confirma que él, el Señor, que Jesús es su Hijo, que él es su Padre y que en él se complace. Entonces, tenemos nosotros allí cosas muy, muy interesantes que suceden. Y podemos decir que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros nos bautizamos, sucedieron todas esas cosas muy interesantes, porque cuando nosotros venimos a ser, venimos a ser cristianos, cuando obedecemos la palabra del Señor a través de la obediencia en el bautismo, suceden esas cosas. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y venimos a ser llamados hijos de Dios. Y desde ese momento comienza también una lucha entre el bien y el mal. Y el diablo va a tratar de ponernos tropiezo, de ponernos estorbo para que no sigamos el camino del Señor. Pero el Señor está presto para ayudarnos. Entonces, eso es lo que pasó con Jesús después que él fue bautizado, después que sucedieron esas cosas, sucede algo muy fuera de lo común. Y es que Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué? ¿Para qué fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto? Dice que fue llevado para ser tentado por el diablo. Dice el capítulo 4 de Mateo, que es nuestra cita, que dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. En el desierto parece que ha sido el lugar de prueba, el lugar de preparación de los siervos de Dios. Lo vimos en el caso de Moisés, como Moisés fue preparado en el desierto. Lo vimos también, el caso de Pablo también menciona que después de que él fue bautizado, fue a Arabia. Entonces, hermanos, vemos cómo aquí el Señor fue llevado al desierto, pero no fue a dar un paseo, hermanos, sino que fue ahí para ser probado, para ser, dice, tentado por el diablo. Y esto es crucial, hermanos. Esto es crucial porque dice la palabra del Señor. Dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 40 días. Entonces, hermanos, el Señor estuvo en el desierto sin probar alimento. Jesús, acordémonos ahí en Juan 3:8, cuando habla Jesús con Nicodemo y le dice, el viento sopla y oyes su sonido. El viento sopla y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido de Dios. Ahora, el caso aquí, Jesús es bautizado, luego es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Es como cuando también, eso indica, cuando nosotros nos bautizamos, también ya no vamos donde queremos, sino que vamos donde el Espíritu de Dios nos guía a través de su palabra. Ya no decidimos nosotros, sino que es Dios quien nos guía, quien nos toma de la mano, quien nos lleva por el camino de la salvación. Entonces Jesús, hermanos, debe pasar un examen, debe pasar un examen, solo que esta vez, más que prueba, es tentación, es una tentación. Y la tentación, hermanos, es algo fuerte, porque la tentación, hermanos, seduce al hombre a hacer algo que apetece a la carne. La tentación es algo que, que lo atrae a la persona y apela a las necesidades de la carne del ser humano. Entonces, hermanos, aquí tenemos que el, el Señor, pues, es llevado y ahí es tentado por el diablo. Bueno, el diablo está siempre atento, el enemigo está atento, viendo las debilidades, viendo en qué momento puede hacer su trabajo. Eso es lo que hace. Realmente, hermanos, Gálatas capítulo 5 y versículo 19 al 21 habla acerca de las obras de la carne. Habla acerca de las obras de la carne, que son muchas. Y estas obras de la carne están ahí cerca de nosotros. Muchas veces nos están impulsando, nos están haciendo fuerza para que sigamos esos deseos, sigamos esas obras pecaminosas. Pero como cristianos, tenemos la asistencia de Dios, la asistencia del Espíritu Santo para poder vencer esas obras de la carne. Entonces, hermanos, en el examen de Jesús se ven tres dificultades, ah, las cuales él debe resolver. Él debe resolver después de ser llevado por el Espíritu al desierto. Uno es que Jesús es lleno del Espíritu Santo después de subir del Jordán. ¿Ve? Eso ya lo tenemos bien claro. Jesús es lleno del Espíritu Santo después que sube de las aguas del Jordán. Así que, hermanos, si usted o yo queremos vencer las tentaciones, hermanos, debemos tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Debemos estar llenos del Espíritu Santo, porque Él es quien nos ayuda, el quien nos fortalece, el quien nos guía para poder vencer las tentaciones. Como dijimos al principio, difícilmente podemos nosotros salir triunfadores nosotros solos. No podemos, pero debemos saber que la tentación busca un punto vulnerable, un punto flaco, un punto débil en la vida.
busca esos momentos, busca esas intenciones, esos deseos, y allí es donde el enemigo hace su trabajo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, pues podemos caer en la tentación. Podemos ver puntos débiles en la vida de Jesús. Una de ellas es que después de haber ayunado 40 días, dice, tuvo hambre. Hermanos, ¿quién no va a tener hambre después de pasar un tiempo sin comer? Hermanos, con una hora que se nos atrase la cena, nosotros sentimos hambre. Entonces, ya no digamos que el Señor había estado ahí ayunando 40 días. Eso es bastante. Difícilmente un ser humano puede soportar algo así. Razón había de que Jesús sintiera hambre. Y ese momento, es el que aprovecha el diablo para tentarlo. Ese momento es el que aprovecha para tentarlo. Y dice él, pues este es mi momento. Este es mi momento. Dice que tuvo hambre. Y en ese momento, entonces dijo el diablo, le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Qué oportunidad, dijo el diablo, qué oportunidad para hacer caer a Jesús. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Una manera de retar al Señor, o sea, tentarlo, es como un reto. Si eres hijo de Dios, es como cuando le dicen, si es cristiano, ¿verdad? O podemos ver cómo la tentación se presenta de una manera sutil. Y claro, Jesús, como lleno del Espíritu Santo, que tenía la asistencia del Padre y el poder operando en él, podía convertir aquella piedra en pan. Para el Señor no era nada imposible, pero Satanás quiere probarlo. Le dice, si eres hijo de Dios, Jesús pudo haberle demostrado a Satanás a través de convertir esa piedra en pan de que sí era hijo de Dios, pero no lo hizo. No lo hizo porque era darle una cabida a Satanás y era caer en la tentación. ¿Y cuál era? Bueno, que Jesús tenía hambre. Y dijo, si es cierto, podía decir, es cierto, tengo hambre, pues nada me cuesta convertir esta piedra en pan y luego quitada el hambre. Pero no, Jesús no lo hace. Jesús no lo hace porque hacerlo habría caído en que estaría obedeciendo de alguna manera la palabra de el diablo. Porque dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Satanás le está dando una orden, un mandato a Jesús, di a esta piedra que se convierta en pan. Si Jesús convierte la piedra en pan, estaba obedeciendo a Satanás. Pero Jesús sabe
que él a quien debe obedecer es al Padre. Es al Padre a quien debe obedecer. Entonces, hermanos, tiene aquí una de las tentaciones, una dificultad. Jesús, Jesús se ve tentado a cambiar la gloria del Padre por un trozo de pan, por un trozo de pan, como una propuesta eh, seductora del diablo, cuando le dice, si eres hijo de Dios. Es una propuesta retórica, lo estaba retando, pero Jesús sabe que no puede, no debe cambiar la gloria de Dios por un pan, ¿verdad? Entonces nos enseña a nosotros también que hay cosas materiales que son muy importantes, pero que no deben ocupar el primer lugar, sino que el primer lugar lo debe ocupar el Señor, lo debe ocupar Dios en nuestra vida. Tenemos el caso, hermanos, de en Génesis capítulo 25 y versículo 31 al 34. Ahí encontramos esta historia de dos hermanos, Esaú y Jacob. Cómo Esaú cambia su bendición por un plato de lentejas, por un plato de comida. Cuando le dice, bueno, Jacob, me vendes tu primogenitura. Y dice él, pues, ¿para qué? ¿Para qué quiero esto? ¿Verdad? Lo que yo tengo ahorita es hambre. Eso es lo importante para mí. Él pensó así, Saúl. Eso es lo importante para mí. Lo importante es que tengo hambre. Pero después, hermanos, después la Biblia nos dice que Esaú lloró por una bendición, porque tarde se dio cuenta de que había cambiado la bendición por un plato de comida, por un plato de lentejas. Qué, qué lamentable, qué lamentable perder la bendición por algo pasajero, por algo material. Lo que le puede pasar algunas veces al cristiano, perder la bendición de Dios por algo pasajero, por un placer, por algo que no solo le va a traer desaliento, dolor, tristeza, llanto, muerte. Entonces, hermanos, lo que le sucedió a Esaú, cambió la bendición por algo material. También, hermanos, podemos considerar cómo el hombre puede ser, el hambre puede ser una tentación peligrosa que nos puede llevar a perder la bendición. Jesús enfrentó la tentación con la palabra de Dios. Jesús enfrentó la tentación con la palabra de Dios. Versículo 4, vemos la respuesta de Jesús. Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Es cierto, tengo hambre, es cierto, necesito sustentar mi vientre, pero hay otra comida y esa es la palabra de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que uh, la palabra de Dios es un alimento para nosotros, es alimento espiritual. Sin ese alimento, hermanos, nos desnutrimos espiritualmente. Si dejamos de leer la palabra de Dios, si dejamos de estudiar la palabra,
Si dejamos de escuchar la palabra, nos vamos a desnutrir espiritualmente. Por eso la palabra de Dios es un alimento. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra, de toda palabra de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es comida, es el pan espiritual, lo que Jesús dice. Entonces, podemos ver cómo Jesús contrarresta la tentación con la palabra de Dios. Porque el diablo conoce también las escrituras. El diablo conoce las escrituras, pero las interpreta mal a su conveniencia. Ya vamos a ver, dice más adelante la palabra del Señor. Entonces la comida material nos mantiene con vida y energía física para podernos mover, para poder hacer nuestras labores, para muchas cosas, para mantenernos en pie. La comida física nos sirve de mucho, pero la comida espiritual nos da vida eterna, hermanos. La comida material es para mantenernos en esta vida. La comida espiritual, que es la palabra de Dios, nos da vida eterna en Cristo Jesús. El poder y la gloria del mundo. Esa es la otra tentación. El poder y la gloria del mundo a cambio de dar culto y honor al diablo. Dice el siguiente pasaje, versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera lo doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Está ofreciendo los reinos del mundo. Y esa es una tentación muy grande. Si no, podemos nosotros ver cómo el hombre se esfuerza por adquirir poder. Muchos hombres quieren y están batallando y luchando y peleando por ser los amos del mundo. Y eso es lo que anhelan. El diablo le estaba ofreciendo a Jesús la gloria y los reinos del mundo. Pero Jesús sabe que no debe someterse a las insinuaciones del diablo. Él conoce muy bien porque él a quien le debe obediencia es al Padre Celestial. La respuesta de Jesús es, vete de mí, Satanás. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Dice, vete, no tienes nada que hacer aquí. Vete de mí. Y le hace saber el Señor a Satanás a través de la escritura, le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Jesús solo podía adorar a Dios, al Padre. Podía servir a Dios el Padre. No debía servir a Satanás. Satanás, eso es lo que está insinuando, lo que está buscando
que Jesús desobedezca al Padre y le obedezca a Él. Eso es lo que busca. Lamentablemente, ¿verdad? Sucede a veces que el ser humano y a veces el cristiano decide obedecer a las fuerzas del mal cuando se aparta del Señor. Jesús está diciéndole que al único que debe adorar es a Dios, es al Padre, y al único que debe servir es al Padre, y se lo hace saber al diablo. Pero las tentaciones, hermanos, no terminan allí. Como hemos dicho, el poder y la gloria del mundo a cambio de dar culto y honor al diablo. O como dirían, vender su alma al diablo. Muchos aman el poder, se embriagan de poder, dominar, aman la gloria del mundo, que los alaben, que los aplaudan, que los elogien, que los sirvan. Eso es lo que muchos aman. ¿A cambio de qué? Pero Jesús le recuerda al diablo que el único digno de adoración es Dios. El único digno de adoración es Dios. No hay otro. Entonces, hermanos, esto está bien definido. Como decía, las tentaciones no terminan allí, porque más adelante dice, versículo 9 en adelante, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Le está diciendo el diablo, escrito está. Dios va a enviar sus ángeles para que te sostengan en sus manos. Por eso le está diciendo, échate de aquí abajo. No tengas miedo, porque está escrito. Él va a mandar sus ángeles para que te sostengan en sus manos y para que tú no sufras ningún daño. Conoce las escrituras el diablo, ¿verdad? Le dice, escrito está. ¿Qué más? ¿Tienes fe? ¿Crees en las escrituras? Hazlo. Pero Jesús, otra vez, como el maestro, el que sabe interpretar las escrituras a la perfección, le responde, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hermanos, aquí encontramos que era una tentación suicida, pues, porque tirarse desde el pináculo del templo podía causarle la muerte al caer. Pero era una tentación y el diablo le está insinuando y le está diciendo, no te va a pasar nada. Los ángeles te van a sostener, hazlo, ¿verdad? Algunas veces nosotros hemos como retado a Dios, como querer tentar a Dios. Pues esta es una manera como el diablo trata de tentar a Jesús.
poner a prueba a Dios o tentar a Dios, otra propuesta maliciosa. Cuando le dice si eres hijo de Dios, prueba, inténtalo. ¿Tienes dudas? Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Por eso, ahora, el que Jesús en este momento está diciendo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Dios no puede ser tentado. Aunque la expresión aquí, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Las tentaciones estaban allí. La diferencia es que Jesús no cae en la tentación. No cae en la tentación. La diferencia con el hombre es que muchas veces somos de naturaleza débil, que si no estamos preparados, si no estamos eh, revestidos del poder de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, esas tentaciones nos pueden hacer caer. Jesús fue tentado a hacer estas cosas, pero no cayó en la tentación, sino que rechazó la tentación. Pues Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. También Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros le hacemos frente a Satanás, a sus tentaciones, a sus argucias, le hacemos frente por medio de la palabra de Dios, en el poder de Dios, el diablo se va a ir, va a huir de nosotros, porque sabe que no puede hacernos caer, porque sabe que estamos fuertes en el Señor, ¿ves? Y Él va a tener que retirarse. Pero cuando haya un punto débil, entonces el diablo va a estar insistiendo por ahí, por ese punto débil, hasta lograr su objetivo. Hermanos, esto lo que nos enseña Jesús. El Señor venció la tentación. A manera de conclusión, hermanos, Jesús nos enseña que es posible vencer toda tentación, pero debemos estar en armonía con el Espíritu Santo. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo victorioso después de vencer toda tentación. Tenemos un Cristo victorioso y en él, hermanos, somos más que vencedores. Amén, hermanos. Amén. Somos más que vencedores. Amén, amén. Él nos asiste con su poder. Y que Dios les bendiga, hermanos. Espero que el mensaje haya sido de mucha edificación. Ok, hermano, ¿puede hacer una oración? Sí. Gracias, hermano, por su prédica. Gracias. Después hacemos los comentarios. Después de la oración. Gracias. Yo, hermano. Bueno, yo quisiera hacer un comentario con respecto al diablo.